misericordioso. Bendito el Señor, y por eso podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová, bendito el Señor. Tenemos enseñanza, ¿verdad? Que es el discipulado. Tenemos oración, ¿verdad? Gloria a Dios por este día, ¿verdad? Bendito el Señor, porque nos ha dado la oportunidad de tener oración y tener el discipulado. La oración es la que hacemos primero y dejamos para después el discipulado, bendito el Señor. Y es el discipulado el que estamos pasando en vivo para gloria y honra de nuestro Dios, para que todos podamos participar, para que todos tengamos una enseñanza respecto a la Escritura, lo que dice el Señor en su palabra. Bendito el Señor. La semana pasada, para el que no obtuvo dar la primera parte, el número 1, que fue el miércoles pasado, tuvimos lo que qué significa o qué es un discípulo, ¿verdad? Es muy importante saber qué es un discípulo. Bendito el Señor. Y lo más fácil que podamos decir, pues un discípulo es alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Es algo sencillo. Pero en realidad hay algo profundo que nosotros debemos entender, que muchos ignoran, ¿verdad? Lo que realmente es un discípulo. Y hoy vamos a tener lo que se dice el discipulado, la importancia y el costo. O sea que no es nomás de decir soy un discípulo, estoy aprendiendo, está bien. No. Hay que saber la importancia de lo que es el discipulado y para qué sirve el discipulado y en qué nos beneficia, y también el costo, porque todo tiene un costo. Bendito el Señor. No es fácil ser un discípulo, porque ser un discípulo hay que aparte de aprender, ¿verdad? Lo que es la Escritura, aprendemos también que tenemos que hacer como un soldado, ¿verdad? Un soldado se entrega del todo, ¿verdad? Y tiene que tener disciplina. Así también un discípulo, ¿verdad? Pues no den vale la palabra discípulo, ¿verdad? Tiene que tener disciplina. Bueno, entonces es el costo, la importancia y el costo del discipulado. La escritura clave la tenemos en San Juan 15:16, Mateo 28, del 18 al 20, Lucas 9:23, Lucas 14, 26 al 35 y Mateo 10:37 al 39. Son escrituras clave. Estas son escrituras clave para lo que es el discipulado. Bendito el Señor. Entonces repito, el discipulado, importancia y costo. Letra B. ¿Por qué el discipulado? Muchos nos ponemos a algún momento y ¿para qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? ¿O por qué el discipulado? Número 1. Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio trayendo el evangelio, trayendo el discipulado a sus discípulos, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces Jesús demostró la importancia del discipulado, claro que sí. Él fue el maestro, él sigue siendo el maestro de maestros. Entonces él demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de los 12 discípulos una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. ¿Por qué público? Porque donde quiera que él estaba daba testimonio del Padre, de lo que hacía en el Padre. Número 2, Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía fruto duradero. O sea, el trabajo que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo era con el fin de que aquellos discípulos primeros, aquellos 12 discípulos, dieran fruto, ¿verdad? Discipulando a otros, y así sucesivamente, porque esos frutos iban a ser duraderos. Tan duraderos han sido que hace más de 2000 años, y aquí estamos. Y sigue habiendo, y Dios sigue pidiendo que nosotros demos frutos y tengamos esa enseñanza y demos enseñanza y otros vengan y den fruto también.
hasta que venga el Señor. Bendito el Señor. Número 3. Estamos viendo lo que es el discipulado, o sea, la importancia. El discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. Bendito el Señor. Por eso cuando el Señor Jesucristo encontró a Pedro pescando, le dijo a Pedro, dice, ven conmigo y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Porque hay una importancia, una prioridad para nuestro Dios de que mucha gente llegue al conocimiento y a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el impacto que los 12 discípulos de Jesús y Pablo tuvieron en el mundo nos demuestra el valor del discipulado. Un número pequeño de discípulos comprometidos que han sido bien entrenados alcanzarán mucho más para Dios que números grandes de conversos que carecen de profundidad espiritual. O sea, un grupo pequeño, 2 o 3 o 4, que estén bien fundamentados y que sean sinceros con nuestro Dios, porque para esto hay que ser sinceros. Si no estamos dispuestos a dejarlo todo, dice la palabra del Señor que ni le demos para adelante mejor, porque no somos dignos. Para Dios es todo o nada. Bendito el Señor. Entonces, es mejor poquitos pero sinceros. Porque ¿de qué sirve que uno llene la iglesia de conversos? O sea, está bien que lleguen a la iglesia y se lleguen a congregarse, ¿verdad? Y sigan y perseveren en la congregación, en siempre congregarse, vaya. Pero lo más importante es que tengan un discipulado. Porque no es lo mismo tener un discipulado que a congregarse solamente. Es muy diferente. Cuando venimos a congregarnos, venimos y alabamos al Señor, recibimos palabra, ¿verdad? Pero un discipulado es algo diferente. Te enseña el Señor lo que uno debe hacer, lo que cuesta y lo que debemos hacer. Y la entrega que debemos de poner. Entonces, un número pequeño de discípulos comprometidos, que han sido bien entrenados, alcanzarán mucho más para Dios que números grandes de conversos que carecen de profundidad espiritual. El discipulado es la estrategia escogida por Dios para alcanzar al mundo. El discipulado, o sea, el conocimiento en la verdad, el conocimiento profundo, la madurez espiritual, es lo que Dios escogió para así salvar al mundo, para alcanzar al mundo. Es la estrategia que Dios tiene para alcanzar al mundo, o sea, los perdidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que no tiene una madurez espiritual por medio de un discipulado, no vas a tener la misma victoria, no vas a dar la misma impresión al mundo, porque careces de espiritualidad, careces de conocimiento en la palabra, por lo tanto no puedes rendir lo mismo que rinde aquel que ha sido entregado de todo su corazón y que tiene un compromiso con el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Entonces, si un discípulo llevase una sola persona a Cristo y emplease todo un año para entrenarle, note, si un discípulo se compromete y lleva un solo y lo tiene ahí un año enseñándole y al año siguiente ambos discípulos y maestro hicieron un discípulo nuevo cada uno de ellos, y al próximo año estos 4 hicieron 4 más, uno cada uno. O sea, se van multiplicando, porque las cosas de Dios es para multiplicar, no para dividir. Es multiplicar siempre. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces, hicieron un discípulo nuevo cada uno de ellos, y al próximo año estos 4 hicieron 4 más, uno cada uno. En unos 32 años, toda la población del mundo sería salva, según las matemáticas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que no hay discipulado. Y los que hay son pocos. Las iglesias pueden estar llenas de conversos, pero no tienen un compromiso con Dios y por lo tanto no crecen espiritualmente. No hay muchos que sean realmente discípulos de Jesucristo. Santo Dios.
pero todos queremos ser escogidos. ¿Por qué cree que está la palabra? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú no tienes un compromiso real con Dios, ¿cómo puedes ser escogido? Difícil, ¿verdad? Entonces aquí el Señor lo que mira es realmente lo que le ponemos al compromiso que Él nos está dando, porque para algo nos escogió. Bendito el Señor. Número 3. Entonces por eso, ¿verdad? Vuelvo a repetir, por eso el mundo no ha sido alcanzado en su totalidad. Porque los que están en las iglesias no tienen un discipulado. Hay iglesias que no saben ni qué es discipulado. Siento decirles, pero es verdad. Yo he conocido iglesias que no saben qué es un discipulado. Ya, es la verdad. Ni siquiera los pastores pueden discipular porque no saben ellos mismos, nunca fueron discipulados, pero son pastores. Increíble, pero así es. También los conozco. Bendito el Señor. Número 3. Y el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. Ese es el resultado final. Cuando uno se compromete con Dios, el resultado es cristianos espiritualmente maduros. La madurez no viene automáticamente con el paso de los años y el aumento del conocimiento y experiencia. ¿Verdad que no? Porque la gente en el mundo, la gente secular, puede llenarse de años y dice que tiene experiencia y consejo de los viejos, es cierto, pero es experiencia terrenal. Pero respecto a la espiritual, nadie por más años que haya vivido aquí, ya sea viejo y haya tenido muchos tropiezos y muchas desventajas y ventajas, puede dar consejos sobre lo terrenal, pero sobre lo espiritual no pueden dar nada de consejo porque no saben nada de espiritual. No sé si me entendió. Entonces el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. La madurez no viene automáticamente con el paso de los años. No. Esta no llega así nomás porque están pasando muchos. Muchos dicen, no, pues ¿qué crees de embalde de los años que he vivido? Exacto, has conocido muchas cosas, pero son terrenales. Ahora que si ya me estás diciendo que estás en el Evangelio, ¿verdad? Y has tenido discipulados, entonces el resultado es que eres un cristiano maduro. ¿Verdad? Eres un seguidor fiel de Cristo y por lo tanto no te caes con cualquier viento de doctrina, sino al contrario, resaltas por lo que tienes, por la calidad espiritual que tienes. ¿Verdad? Que no cualquier enseñanza, no cualquier falso te va a venir a cuentear, sino que con la misma palabra tú lo vas a dejar callado. Aleluya. Bendito Dios. Y no con necedades, sino con la palabra, porque es poderosa si tú te mantienes en Cristo. Entonces, sino que es el resultado de un crecimiento espiritual gradual, a base de obediencia a Cristo Jesús y a su palabra. O sea que mientras no haya un resultado, quiere decir que no tuvimos un discipulado, y si lo tuvimos, no tuvimos una entrega. Hay dos cosas: no hubo obediencia, no hubo entrega, y por lo consiguiente, no hay crecimiento. Y decía un pastor, siguen enanos. No crecen porque nomás tienen ese término ahí. ¿Por qué? No porque no haya en algunas partes palabra. En algunas sí, porque hay falta de este discipulado. Pero en las que tenemos discipulado, ¿qué pretexto vamos a poder dar? No tenemos ningún pretexto. Letra C. 7 señales de madurez espiritual. Note que estamos leyendo lo que es el discipulado, estamos presentando lo que es el discipulado, la importancia y el costo. Número 1, 7 señales de madurez espiritual. Número 1, ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. 7 señales, o sea, de los que ya están maduros. ¿Qué dice Mateo 25, 14 al 30? Bendito el Señor. Porque esas son señales de que uno está maduro. Libro de Mateo. Bendito el Señor. Me gustaría que todos aquellos que nos están viendo o que nos van a estar viendo en algún momento, que estaría mucho mejor si mantiene su Biblia cerca para que vaya paso a paso. Y le puede poner pausa al video, ¿verdad?
Sí, bueno, ahorita no puede porque está en vivo, pero o sí se puede, ok, gloria a Dios. Bueno, la cosa es que puede pausarlo y ir viendo paso por paso lo que estamos hablando y que se coincide con la palabra de Dios. Porque Mateo 25, en su verso 14 al 30, vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo Biblia en este momento. Voy a decir varios versículos para que me ayuden mis hermanas, si están por ahí mis hermanos. Aleluya. Yo tengo Mateo 25. Mateo, ok. Entonces es el número 1. Gloria a Dios. Ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. Adelante, mi hermana, con Mateo 25, 14 al 30. Amén, gloria a Dios. Aleluya, bendito el Señor. No sé si me escucho. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Creo que sí, ya me escucho ahora sí. Apenas alcanzo a ver. Gloria a Dios. 14 al 30. 25 del 14 al 30. Gloria a Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aleluya, bendito el Señor. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, de que estas personas, a estos discípulos, hicieron lo que el Señor les había dicho. O sea, ellos alcanzaron una madurez. Es una muestra de que alcanzaron una madurez y lo que les dio el Señor, lo que Dios les confió, no solamente lo guardaron, sino que le dieron ganancias a nuestro Dios. En pocas palabras, si Dios te pone 2 discípulos, tú le vas a dar 4. O sea, tú vas a hacer más todavía. O más bien tú los vas a discipular y esos discípulos van a ir generando más discípulos. Y así sucesivamente en un tiempo, ¿verdad? Así es el Evangelio. Número 2, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Esos son las señales que obtiene un discípulo. En San Juan 13:12 voy a leer. Alguien que me busque 2 de Corintios para ir avanzando en el tiempo. 2 de Corintios 13:11. Y alguien más que me busque en Gálatas 2:20 y a su tiempo yo les voy a decir cuando me lo lean. Solo para que lo tengan listo. Bendito el Señor. Dice San Juan. Acuérdense que es una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Estamos viendo lo del lavamiento. 13:12. San Juan 13, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres. Note, no dice si nomás si lo supieres, sino lo hicieres también. Porque no basta saberlo, hay que hacerlo. Hay muchos que sabemos hacer las cosas, hay muchos que sabemos, pero no las hacemos, ¿verdad? Entonces, es una actitud humilde y voluntad de servir a los demás, así como el Maestro nos enseñó, bendito el Señor. Número 3, un nivel de experiencia, de excelencia, un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Segunda de Corintios 13, verso 11. Solamente el 11, nada más. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 13, 11 dice así: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Oiga, un nivel de excelencia, ¿verdad? Eso nos lo dice todo ese versículo. Número 4, una relación cercana con Jesús. Gálatas 2:20. Una relación cercana con Jesús. Dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Estamos hablando, Gálatas 2:20 fue. Estamos hablando de que una relación cercana con Jesús. El discípulo debe tener una relación cercana con su maestro, ¿verdad? O sea, Jesús. Entonces, si Jesús me está diciendo, o Pablo me está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que ya no tengo la voluntad mía, sino que hago la voluntad del Señor, ¿verdad? Ese es el discípulo. Que ya no hago lo que a mí me da la gana, lo que a mí me parece que está bien, sino lo que me dice Dios en su palabra, lo que me enseña, eso es lo que hago. Ese es tener una relación cercana con Cristo. Esa es la diferencia entre los que no tienen un discipulado, los que no tienen a Cristo, y los que sí lo tienen, y los que tienen un compromiso con Dios, que es un discipulado. Número 5. El fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida. Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida, porque se debe manifestar el fruto. También el fruto de los inconversos se nota, ¿verdad? Que es ira, contiendas, disoluciones, el fruto de la carne, que es lo mismo, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu, pues están totalmente en la carne, ¿verdad? Está en el mundo. ¿Qué dice Gálatas 5:22 sobre el Espíritu manifestado en los que le siguen al Señor? Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oiga, qué tremendo. Todas las virtudes que tiene el Espíritu. Un caminar estable es la número 6. Un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. Para aquellos que dicen que lo que diga la gente no les importa. Efesios 4:11 al 16. Un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y los hombres. O sea, hay que dar un buen testimonio. No, aquí no se trata que si a mí no me importa lo que digan los demás o lo que piensen. Al cabo, como quiera van a pensar lo que quieran. Ese es el dicho de la gente, ¿verdad? Del mundo. Pero ustedes ya no son del mundo. Usted sí le debe de interesar como discípulo, le debe de importar, porque usted está llevando el testimonio de Jesucristo en su vida. Sí, amén. Pues usted está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aplíquelo bien a su vida, ¿verdad? ¿Qué dice? Efesios 4:11 Efesios 4:11 al 16. dice, al 16. Amén. Okay, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles
y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. No sé si lo captó, pero ¿cómo podemos alcanzar todo eso para alcanzar la plenitud? Para todo el conocimiento, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. ¿Qué fue lo primero que puso? El verso 11, ¿me lo puede leer otra vez? ¿Cuál es el fundamento? ¿A dónde nos basamos? ¿Qué fue lo que Dios puso delante de nosotros para que nosotros fuéramos fundamentados, enseñados? Verso 11. El 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Aleluya. ¿Pero Amén. para qué fue? ¿A fin El de qué? número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Aleluya. ministerio, Ahí nomás. para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los constituyó el Señor. Por eso los puso desde el Antiguo Testamento los profetas, y luego a su tiempo puso los apóstoles, y de ahí empezó a levantar a pastores y maestros y evangelistas, para que nosotros fuéramos enseñados, discipulados, caminemos como esos varones caminaron, ¿verdad? Para mí siempre la mejor aspiración es mi Señor Jesucristo, pero yo amo la forma de caminar de estos varones de Dios también. ¿Por qué? Porque así puedes estar diciendo confiadamente, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si te andas dando mal testimonio, ¿de qué manera vas a decir que hagas lo que tú haces? Pues no, va a ser eso uno sinvergüenza, ¿verdad? No hay cara para decir sed imitadores de mí, ¿verdad? No van a practicar las mismas mañas. Entonces, el 7 dice, un conocimiento sólido de la palabra de Dios, y como resultado, discernimiento. Vamos a ver Hebreos 5:13. Libro de los Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Voy a repetirlo otra vez, hasta ahí mi hermano, déjeme tantito. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios, y como resultado, discernimiento. ¿Lo puede leer otra vez, hermana? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Exacto, todo aquel que está siempre participando de los viejos rudimentos solamente y está patinando en el mismo, cuando ya uno debería ser maestro, ¿verdad? Cuando uno ya debería ser de los que enseñan, ¿verdad? Hay gente que se mantiene ahí, ¿sabe por qué? Porque no aprenden. No aprenden porque no hay palabra que les enseñen. No aprenden porque no hay maestros que se paren en la brecha y disipulen a la gente. Y hay otros que no aprenden porque no ponen interés ni tienen compromiso con el Señor. Solamente quieren estar ahí como todo aquel que es un religioso, es una religión más, ¿verdad? Cuando el Señor nos sacó precisamente de una religión y no nos puso para ponernos en otra.
Él nos sacó de una religión para hacernos libres y hacernos sus discípulos. No discípulos de una religión, ¿verdad? Porque los discípulos de las religiones son discípulos de hombres que enseñan puras estratagemas, puras cosas vanas. Adelante, hermana, sigue leyendo hasta el 6:2. Así de corridito. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Aleluya. O sea, en pocas palabras nos está diciendo, nosotros tenemos que ir como la aurora de aumento en aumento. No te vas a quedar, por ejemplo, cuando te hablaron del amor del Señor, de entregarse al Señor, del bautismo, ¿verdad? Que uno está alegre porque se va a bautizar, porque conoce las cosas de Dios. Pero no vas a vivir patinando solamente en ese pensamiento todo el tiempo. No vas a vivir pensando solamente en eso, de estar solamente congregándote y sin recibir ni tener un compromiso con el Señor. Porque nuestra entrega para Cristo nos llamó a santificación, pero para que fuéramos santos delante de Dios, pero con un discipulado, para que tuviéramos una madurez espiritual, para que llegáramos a la estatura del varón perfecto, dispuesto para toda buena obra. No nos vino para tenerlos sentados ahí todo el tiempo escuchando nomás, con los viejos rudimentos nomás. Amén, Dios te ama, hermano, hermana. Cristo te ama, ve a la iglesia. Viejos rudimentos, eso todo el mundo lo sabe. Hasta el mismo diablo dice Dios te bendiga. Sí, es verdad. O sea, los que son de afuera, los que son manejados por el chango, ¿verdad? Decía un siervo por ese diablazo. Sí, son manejados por él. ¿Por qué? Porque cada quien es manejado por el que es su Señor. Y si no tienen a Cristo como Señor, entonces tienen por Señor a otro. Entonces dice, nota, esto se puede resumir como semejanza a Cristo, ¿verdad? O sea, dispuesto para toda buena obra. Primera de Juan 2:6. Es la misma, es una nota nada más respecto a lo que un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado discernimiento. O sea, un hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Entonces por eso dice, esto se puede resumir como semejante a Cristo, pues tenemos la mente de Cristo, tenemos entendimiento, discernimiento, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Amén, aleluya. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así de simple, así de sencillo. El que dice que es de Cristo debe caminar como Cristo, ¿verdad? Siempre debe caminar uno como Cristo. Si digo yo soy de Cristo, entonces voy a hacer las cosas que Cristo hace. Voy a caminar en santidad, voy a caminar en amor para los demás, en respeto, en que sí me debe de importar lo que pueda decir la gente, porque estoy dando testimonio de que Cristo es mi Señor y de que soy santo para Dios. Porque está dando testimonio que Dios cambia, que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo me sacó de una religión. Y no por ponerme en otra, sino para hacerme un discípulo y llenarme del conocimiento de Dios, para llevarme a poder discernir todo lo que es el crecimiento del Señor. ¿Y para qué lo queremos? ¿Y para qué nos sirve? Para la vida eterna. No para nosotros solamente, sino para todos aquellos que caminan, bendito el Señor, en el camino de nuestro Dios. Si hacemos la voluntad del Padre. Letra D. La necesidad de madurez espiritual.
¿Verdad? Porque Dios no quiere que siempre estemos tomando lechita. ¿A poco usted mantenga un niño todo el tiempo con su biberón? ¿Verdad que no? Es más, ni se va a ver bien. No, estamos en la misma, pero es otra nueva. Acuérdense que vamos por letras para ir dividiéndolas. Estábamos en la que estábamos en la C, eran 7 señales, ya di las 7 señales. 7 señales de la madurez espiritual. Ahora vamos a ver lo que es la necesidad de la madurez espiritual de la que estamos hablando. La necesidad, o sea, todos los cristianos tenemos esa necesidad. Porque si no llegamos a una madurez espiritual, no vamos a ningún lado. No enseñamos como debemos enseñar, ni vivimos como debemos de vivir. Por eso es el discipulado, para dar muestra de que Dios es veraz en nosotros y en todo. Número 1, estas son 5 números de la necesidad de madurez espiritual. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. Voy a repetirlo. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. En pocas palabras, Cristo espera que todo creyente tenga una madurez espiritual, llegue a una madurez espiritual. No le está pidiendo, ahí tienes que ser maduro para que vengas a la iglesia. No, que tú vengas y Dios te vaya discipulando, que Cristo te vaya discipulando. Pero para eso tienes que tener tu mente dispuesta y todo tu ser dispuesto para el Señor y tomar los cambios que han de venir a tu vida, porque esto es de cambiar. Bendito el Señor. ¿Verdad que un soldado cuando se tiene que ir al ejército tiene que dejar hasta a su familia? Porque a veces no le van a llevar al ejército al cuartel a la casa. Tiene que irse para el cuartel y otra vez, y aparte le toca a veces irse hasta de la misma ciudad o hasta del país, ¿verdad? Así también uno que es hijo de Dios, uno que es discípulo del Señor Jesucristo, no sabemos, dice claramente la palabra del Señor, que los que son del Espíritu son como el viento, que para donde te lleve el Señor, para allá tú le vas a dar. Tú no sabes ni por dónde vas a ir, pero el Señor te va a poner en un momento por dónde vas a ir. ¿Ah? Efesios 4. Y parece que ya lo miramos. Efesios 4, 11 al 16. ¿Verdad que sí? Amén. Es precisamente lo que acabamos de leer. Para que obtengamos la madurez espiritual. Bendito el Señor. Sin madurez, el número 2, sin madurez no puede haber liderazgo. Oiga, y yo he visto líderes sin madurez. ¿Pero por qué? Porque las mismos que están ahí en la iglesia los ponen como líderes y aunque no tengan una madurez espiritual. Entonces dice claramente, sin madurez no puede haber liderazgo. ¿Cómo un niño va a enseñar a los otros niños? ¿Verdad que no? Y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca, porque son los pastores del rebaño de Dios. Primera de Pedro 5, verso 1 al 3. Entonces, sin madurez no puede haber liderazgo. A ver, ponga un recién convertido, póngalo a pastorear. ¿Verdad que no? No va a saber qué va a enseñar. Tiene que tener una madurez, tiene que haber pasado por un proceso de madurez, de enseñanza. Tiene que haber tenido un sometimiento a Dios en un momento, ¿verdad? Y lo tiene que seguir teniendo, gracias a Dios. Porque si no tenemos un sometimiento, esto no se trata de que nos vamos a pensionar. Aquí no hay jubilación. Yo no sé por qué muchos dicen, no, pues yo me voy a retirar. No. Yo no sé de dónde sacaron eso, que hay muchos que ya se pensionan. Tienen su retiro también. Si esto no es un trabajo del gobierno ni nada. Esto es hasta que Dios nos levante. Bendito el Señor. Retirados. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 5? 3, de 1 al 3, perdón.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria y que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Verdad? ¿Y cómo pueden obtener eso? Pues solamente teniendo un discipulado, solamente entregándose realmente al discipulado, a las cosas de Dios. Número 3, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia sobre el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 12:29. 12:29 de Mateo, y voy a repetirlo. Solamente los cristianos maduros, los perseverantes, los que se entregan, ¿verdad?, podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, o sea, que nos mantengamos firmes. Y si nosotros no tenemos una madurez, una solidez en Cristo, cualquier cosita nos va a venir a tumbar. Cualquier achichincle del diablo que venga te va a tumbar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas para afirmarte bien en una persona, en un discípulo maduro en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a recibir enseñanzas. Esto no se trata de que con una vez, de vez en cuando que recibas enseñanza ya vas a llegar a eso. Aquí se trata de una constante perseverancia. Bendito el Señor. Muchos quieren llevar el reino de los cielos a las gentes nomás con congregarse nomás los domingos. Y no tienen un discipulado. Quieren llevar a la gente al reino de los cielos con regalos, con ayudas, parándose el cuello con chaleco ajeno. Esto se trata de discipulado, mis hermanos, de discipular, de enseñarle a la gente, de abrir, ¿verdad?, para que pueda llegar al conocimiento pleno de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice Mateo 12:29? Mateo 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ajá. Así de sencillo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Obedeció todo al Padre, se entregó todo al Padre y se fue con 40 días de ayuno para iniciar su ministerio. ¿Cómo iba a iniciar su ministerio? ¿O cómo iba a entrar, cómo iba a atar al hombre fuerte que es el diablo si antes no se prepara? Todo ministerio tiene que empezar con algo poderoso. Todo ministerio tiene que estar sujeto bien a la enseñanza del Señor. Porque eso es prepararte para poder entrar al mundo. Este mundo es la casa del hombre fuerte. Este mundo es la casa del hombre fuerte y tiene a todos controlados. Y tú no vas a entrar a arrebatárselos nomás así con tu cara bonita y porque ya te congregas de vez en cuando. No, no. Aquí se trata de tener una relación con el Señor. Se trata de tener una realmente conexión con el Espíritu Santo para que Dios te respalde. Porque Dios te da la palabra, porque tú has puesto atención y te has respaldado con la palabra. Tú tienes la palabra, tú tienes la ley en tu corazón, tú tienes la palabra en tu vida. Entonces tú tienes la respuesta, o más bien Dios tiene toda la respuesta para toda la gente que se levanta. Acuérdense que nosotros andamos derribando todo argumento que se levanta contra la verdad. ¿Verdad? Sí, amén. Eso es. Que se levanta por ahí un hijo del diablo queriéndote decir que todas las cosas, tú con 2, 3 palabras le quitas todo el brete que trae. ¿Ah? Sin tener nadie que te responda. ¿Por qué?
Porque le estás diciendo conforme al poder de Dios y la palabra de Dios. Y cuando tú dices la verdad, no hay nadie que te la pueda refutar. Imposible, la verdad es la verdad. Número 4. Solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque aunque este mundo está tan pervertido que se ha levantado todo viento de doctrina, cualquiera se ha levantado con enseñanzas totalmente erróneas y con la Biblia en mano, ¿verdad? El mismo diablo que rige las religiones, ¿verdad? Religiones que no enseñaban la Biblia, es más, la prohibían. Ahora están enseñando Biblia, pero le enseñan a su manera. O sea, primero la prohíben y ahora dicen que siempre sí. Dice mi mamá que siempre sí. Vamos a dejar que lean Biblia. Y les ponemos unos maestros para que nomás les digan cómo la lean. Es lo mismo, los tienen igual de engañados. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, que tienen la madurez, tienen un impacto duradero. No cualquier diablito los tumba. En este mundo de hoy. Y sabe que los primeros aguaditos que se van a caer son los que precisamente no tienen una conversión completa y una una integridad con Dios. ¿Por qué? Porque no se prestaron para recibir mero la llenura de Dios, no se prestaron para tener todo lo que es de Dios, el poder de Dios en sus vidas. Porque si no es un obediente, olvídese de recibir algo. Olvídese de recibir algo y uno se mantiene en rebeldía. Es solamente el discípulo maduro quien a través de su ejemplo amoroso es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. O sea, en pocas palabras, ven al Señor en ti. Ven algo, ven la gracia de Dios en ti, en tu vida. Tú tienes algo, el 5 y el último. Tú tienes algo que el mundo no tiene. Y es la gracia de Cristo, la paz de Cristo y el amor de Cristo que se refleja en tu rostro. Es diferente. Cuando alguien entra a tu casa, cuando alguien está cerca de ti, hay una paz que no se pueden ellos explicar. Y eso es de ti, es lo que tú tienes. Tú estás lleno, estás llena de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para todo el mundo, para que nosotros seamos la diferencia en este mundo perverso. Recuerda, ganar conversión, pero ganar conversos añade número de creyentes. O sea, se llenan las iglesias. Voy a repetirlo. Ganar conversos añade número de creyentes nacidos de nuevo. Pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros que en su turno multiplicarán los números de creyentes discípulos nacidos de nuevo. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre discípulos y creyentes que se congregan nada más. ¿Sí? Porque en el mundo de las religiones hay muchos creyentes también. Entonces, la letra F, el costo de ser un discípulo verdadero, tiene su costo. Por eso muchos no quieren. El discipulado es un asunto muy serio. Es algo costoso. Así es como Jesús mismo lo veía. No empezó ofreciendo a sus discípulos un mar de rosas. ¿Verdad que no? Dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaba. Para ser un discípulo de Jesús, necesitamos llevar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Como dice 14:27 de Lucas. Y tomar la cruz quiere decir, tú tienes que negarte a ti mismo. Esa es tu cruz. Negarte a ti mismo. Muchas veces en el mundo dicen, no, pues esta es mi cruz, está padeciendo esto, pero sufre porque quieren, eso es del mundo. Eso no es la cruz. Esas son tus malas acciones y es el pago de tus cosas que has cometido, tus malos errores. No hay ninguna cruz ahí. Estás sufriendo de puro gusto, porque el diablo así te tiene en esa condición. Pero si vienes a Cristo Jesús, vas a cargar la verdadera cruz, pero esa te va a llevar a la vida eterna.
Y no es una cruz literal, es una cruz espiritual. Eso quiere decir que todo eso que vienes arrastrando del mundo, bendito el Señor, tú vas a poder sobrellevarlo y ponérselo al Señor, porque lo vas a abandonar. Todo lo que está en el mundo lo vas a dejar. ¿Qué dice 14:27 de Lucas? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí está, tan sencillo. O sea, si tú no te niegas a ti mismo, si tú no quieres seguir a Jesús realmente dejando todas las cosas, que no quieres que te cueste, ¿cómo pretendes ser su discípulo? No puedes. Tienes que negarte. Tienes que dejar todo lo que te gusta. Tienes que dejar los vicios. Tienes que dejar las malas palabras. Tienes que dejar las malas actitudes, todo enojo, toda mala conciencia, todo lo que es pecado para poder agradar a Cristo. Amén. Si no puedes dejar una cosa de esas, una sola, no puedes. Necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que lo use de acuerdo con su voluntad. Y todo es todo. A los discípulos, algunos de ellos les tocó dejar hasta sus bienes. Les tocó dejar terrenos, casas, es más, hasta la familia. ¿Verdad? Sí. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Pero déjeme decirle que tiene respuesta de parte del Señor, tiene pago. Pero estos discípulos no lo hacían por un pago, lo hacían porque querían ser salvos y querían trabajar en la obra del Señor. Muchos se han confirmado, la letra G, muchos se han conformado con menos. O sea, ahí me la llevo al suave, nomás no tengo ningún compromiso y como quiera voy para allá. Muchos cristianos se han conformado con una forma de discipulado que no se merece mucho, que no se parece mucho a las enseñanzas y expectaciones de Jesús. O sea, no llevan la cruz completa, le van mochando cachitos, ¿verdad? Para que no les pese tanto. Ok, esto me gusta, esto me lo sigo dejando. Esto me gusta todavía y me lo llevo, ¿verdad? Para mí. Y eso es que no se parece mucho a las enseñanzas y expectaciones de Jesús. Sus palabras son muchas veces comprometidas por conveniencia o para evitar costo personal. Oiga, como resultado, muchos cristianos dejan de ser los testigos que Dios quiere que sean. Ya andan testificando, pero del mundo. Ya no están testificando de Jesús. Como muchos ahora salieron de la casa, o sea, de las cosas de Dios, para ahora andar en el mundo. Y la iglesia es considerada débil, ineficaz o irrelevante. Los hijos de Dios han de demostrar al mundo la presencia transformadora de Jesús en sus vidas. Incluso dentro de la iglesia muchos cristianos encuentran el mínimo denominador común y se acomodan ahí. O sea, a lo más suave. Esto es que siguen a la persona peor o menos efectiva. Dios quiere que imitemos a sus mejores personas y en estima estancia a Jesús mismo. 1 Corintios 11:1. O sea, yo no voy a imitar a un pastor, yo no voy a imitar a un maestro que yo veo que está haciendo las cosas en contra de la palabra. Aunque se nombre maestro, aunque se nombre pastor, aunque se diga que es profeta. Si está haciendo lo malo en las cosas de Dios, yo no puedo seguirlo. No importa su título. Lo que importa es que obedezca la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y con qué gusto no quisieron imitar a Pablo? ¿Ah? Claro que sí. Y ese fue un varón, mis hermanos, que también padeció mucho. Es más, y se gozaba en sus debilidades. Pero nosotros nos encierran un ratito y queremos renunciar. Pablo se pasaba constantemente en las cárceles. Lo golpeaban. Dice que le dieron 40-1 latigazos. Y en Israel, sus mismos compatriotas, sus hermanos.
Mas sin embargo, mira, él hizo lo que el Señor. Así debemos ser todos nosotros. Y cuán difícil es poner la otra mejilla. Pero sí se puede en el nombre del Señor. Entonces, en la letra H, contar el costo. Hay que contarlo. Dios llama a sus hijos a enfrentarse con las verdaderas implicaciones de un discipulado personal, a ser fieles y obedientes al Señor, cueste lo que cueste, por amor a Jesús. ¿Por amor a quién lo va a hacer? A Jesús. Hay que imitarlo, porque si Él lo hizo por amor, nosotros lo vamos a hacer por amor a Él también. Él lo hizo por amor a nosotros. ¿Están dispuestos a aplicar sus valores a sus vidas? Un discipulado sin costo no es un discipulado verdadero. Olvídelo. Si no le cuesta nada, si no tiene que esforzarse nada, ese discipulado no le va a servir. En la primera corretiza va a dejar hasta la ropa ahí, como el joven rico, que hasta la ropa dejó. Los cristianos son llamados a negarse a sí mismos y tomar su cruz diariamente para poder seguir a Cristo Jesús. Su cruz no es una carga impuesta a ellos, sino algo que emprenden voluntariamente por amor del Evangelio. ¿Verdad que sí? Algo que emprenden ellos. El Señor no se las está de alguna manera poniendo a fuerzas. Solamente dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En pocas palabras, te va a costar, pero vas a poder si tú quieres, ¿verdad? Aleluya. Voluntariamente por el amor al Evangelio. Dios tiene el primer lugar en sus vidas antes de considerarse a sí mismo o incluso a los demás. Eso es un verdadero discípulo. Su voluntad tiene preferencia sobre cualquier otra cosa. Poner a Dios primero es lo mejor, tanto para los discípulos como para todos sus amados. Como Jesús exigió un precio tan alto por el discipulado, desafió a todos a contar el costo primero. O sea, no hay que decirles no te va a costar nada. Ven a Jesús y te van a acabar todos tus problemas. No, hay que decirles que cuesta, porque el Señor nos dijo que podemos, pero que vamos a tener aflicciones. Lucas 9:57. Alguien que me lo busque, por favor, y alguien más que me busque Juan 6:60. Juan 6. Amén. Aleluya. Ya vamos a terminar. No se me desimpacienten ahí en casita. Bendito el Señor. Aleluya. Lucas 9:57 al 62. Amén. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que esto no se trata de arrepentirse. Cuando tú hablas, cuando tú prometes, Señor, te voy a seguir, hay que seguirlo. Si no, no prometas nada. Bendito Dios. Mire, cuando le dijo que lo iba a seguir, le dijo claramente, pero primero le dijo, ¿verdad? Le dijo el costo ahí. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza.
O sea, yo no te estoy ofreciendo riqueza, no te estoy ofreciendo comodidades. Mira a tu maestro cómo va a estar, tú vas a estar igual. ¿Verdad? Se los puso fácil. O sea, va a haber sufrimiento. Y eso se lo dijo a alguien que estaba dispuesto a seguirle, que es más, se estaba ofreciendo a seguirle. Y el Señor le habló a otro y le dijo, sígueme. Y le dijo, está bien, Señor, nomás déjame ir a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe qué dice ahí con la palabra? Señor, te voy a seguir, yo sé que está bien seguirte, pero déjame más adelante, dame un tiempecito ya que mi padre ya está viejo, ya le falta poco para irse, entonces dame chance y ya lo despido. Sí, deja que sus últimos años los pase con él y ya te sigo, Señor. Le digo, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, deja que tus demás familiares lo entierren y tú ven y anuncia el reino de los cielos. Amén. A ti te ha llamado para que ya te pares en la brecha y anuncies el reino de los cielos. O sea, no es cuando nosotros queremos, porque si no, eso no es negarse a sí mismo. Si tú le dices, no, Señor, pues más adelantito. A este le dijo, déjame, me despido de la gente. Dame un tiempecito, me despido y les voy explicando con calma que he encontrado algo así, que te van a querer desanimar. Tú estás volteando para atrás y el que voltea para atrás no es apto de mí. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú vas y te quieres despedir de tu gente, siempre te van a decir, hey, no puedes hacer eso. Tú fuiste hasta bautizado acá. Y todo, y etcétera, etcétera. Y en esas despedidas te van a hacer volver para atrás. Ajá. Eso es lo que está explicando esa palabra. Así es que cuando sientas el llamado, dele para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo. Adelante con San Juan, mi hermana. San Juan 6, 60 al 66. 60 al 66. 66, 60 al 66. Sí, amén, dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aleluya. Pero con esos 12 hizo grandes cosas, mi Señor. Amén. Con esos 12 que le creyeron, fue suficiente para hacer una explosión mundial. Y de esa explosión aquí estamos nosotros. Y va a haber más. Bendito el Señor. Entonces, cuando les dijo, hey, tú no vas a regresar si ya te está llegando el llamado, tú no vas a regresar atrás. Tú no te vas a ir a despedir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ah, Señor, le dijo muertos a mi familia. Dura es tu palabra, Señor. Él es el dador de la vida. ¿Qué le puede uno decir? Y si está diciendo que están muertos es porque están muertos, espiritualmente hablando. Sí. Por eso le dijo, hey, tú ya sabes la verdad. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de los cielos. Amén. Y si le está diciendo ven y anuncia, quiere decir que él ya sabía del reino. Porque no vas a anunciar algo que no sabes. Porque como muchos por ahí se ponen a anunciar que no sé qué tanto son y no son nada. Y no saben nada, ¿va? Puras cosas que no hablan. Pero bueno, hay de todo en esta vida. Por eso la importancia de tener un buen discipulado para que cualquier cosa de esas de doctrina o viento de doctrina no te mueva. Yo cuando oigo esos vientos de doctrina a mí me da risa. Y digo, Señor, ¿qué tinieblas tienen estas gentes? Que está clarísima la palabra, pero ellos no la pueden ver. Y lo digo con toda certeza porque la misma palabra me dice. Porque está en tinieblas. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y si no, ellos no tienen un convertimiento, ¿de qué manera van a estar espirituales?
Al menos del Espíritu del Señor, no. Bendito Dios. Voy a leer para este mismo en Marcos 10, 17 al 31, y dice así. Marcos 10, 17 al 31, dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Voy a repetirlo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Y cuántas gente dicen que es que estás bueno? Y que yo soy bueno, a mí no me puede castigar el Señor así. Yo hago buenas obras. ¿Ah? Nadie es bueno. Bueno solamente Dios. Entonces dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, todo eso me lo sé. Los fariseos también se lo sabían, pero no hacían la voluntad de Dios. Él entonces respondió: todo eso me lo sé. Entonces Jesús, mirándole, le amó. O sea, el Señor conoce nuestros corazones. Sabía que el hombre era avaro, el hombre era rico, y sabía que no iba a deshacerse de su fortuna para seguir al Señor. Y igual le amó, dice. El Señor le amó. El Señor te ama. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor le dijo eso para probarlo, porque conocía su corazón. Y podría ser que realmente lo quisiera para algo grande y le dijo: todo eso te hace daño, deshazte de él y regálalo a la gente que necesita, porque tú vas a venir conmigo. Porque muchas veces así pasaba. Bueno, pero este hombre lo que hizo, dice en el 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Oiga, le estaba diciendo que él todos los mandamientos se sabía y los había cumplido. Pero le dijo: una cosa te falta nada más. El Señor lo conocía. Que era que su ídolo, su idolatría, o sea, o su Dios era el dinero. No podía deshacerse de eso. Prefirió tener sus riquezas que entrar en el reino de los cielos, en la voluntad del Señor. Entonces, pero el afligido que por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ya me imagino al Señor mirando a todos hacia alrededor tranquilamente, porque se había ido aquel hombre que decía que lo cumplía todo. Y miró y les dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, o sea, vio el asombro de ellos y volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. O sea, se los explicó mejor, ¿verdad? A los que confían en sus riquezas. Ese hombre tenía puesta su confianza en las riquezas y no le confió a Jesús. O sea, en pocas palabras, era su Dios, sus riquezas. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero para Dios no es nada difícil. Dice: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Por eso le decían: dura es tu palabra, Señor. Y desde entonces muchos lo dejaron. Oye, pues está muy difícil, entonces ¿a qué le tiramos? ¿Verdad? ¿Cuán difícil es? Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea que las cosas de Dios no son como nosotros las miramos, sino que son diferentes. Nosotros podemos ver difíciles. Esos hombres que le dieron para atrás, dejaron solo al Señor porque vieron todo difícil. Dije, esto no va a ser posible. Pero aquellos discípulos que perseveraron, hicieron grandes cosas. Como les digo, revolucionaron al mundo y aquí estamos por esa revolución. Y seguimos revolucionándolo, bendito el Señor. Gloria al Señor. Entonces, bendito Dios. En vista del alto precio del discipulado que Jesús quería, no es sorprendente que terminara con pocos seguidores, profundamente comprometidos, pero aquellos pocos fueron suficientes para cambiar al mundo. Y esa es la razón, vuelvo a repetir, esa es la razón porque aún hay discipulado. Porque hace 2000 años, ¿verdad?, que ellos partieron, o poquito menos, ¿verdad?, pero hace muchos años, casi 2000 años, y nosotros seguimos en pie. El verdadero discipulado nos costará todo. Es la letra I. Número 1, son 4 números. Vivir como discípulos no es una opción extra, o sea, no es opcional. No es vivir como tú quieras, no es opcional. Sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Jesús espera que tú seas bien comprometido, no espera a que tú quieras dar lo que tú quieres dar, ¿verdad? Número 2, un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Juan 13:13. Voy a volver a repetirlo. Un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser Señor de su vida entera. O sea, no va a ser mi Señor nomás de vez en cuando, no, siempre. No voy a decir, bueno, Señor, pues ahorita déjame tantito, dejo tu señorío para hacer mis necedades acá, ¿verdad? Y ya después vuelves y eres otra vez mi Señor, ahorita voy con el otro Señor. ¿Verdad que no? Con el Señor es todo o nada. Bendito Dios. ¿Qué dice Juan 13:13? Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Aleluya. Dices bien. Número 3. Esa gente sabía lo que le estaba diciendo al Señor. Gloria a Dios. Un discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. Aleluya. Sí. Ese es un discípulo. El discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. O sea, vivir para Cristo, vivir en santidad, vivir la vida que el Señor nos ha demandado. Número 4. Es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas. Voy a repetirlo. Es importante darte cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que hagan, porque han de seguir a Jesús. Y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. O sea, tú no vas a dar lo que tú quieras o lo que tú pienses que está bien, sino lo que Dios requiere, lo que Dios nos dice. Si no seremos mediocres, ¿verdad? Le damos lo que queremos, nomás las obras. Bendito Dios. Letra G, y es la última. Ya con esta me despido. Eran 4 nada más. Letra G, y esta sí contiene 5. Número 1. Fidelidad. Solo gente fiel o de confianza está plenamente calificada para el entrenamiento del discipulado. Aquí no debe de haber gente inconstante. Es serio. Bendito el Señor. Gente que esté comprometida no con el maestro del discipulado, sino con Cristo Jesús, que es el maestro de maestros. Bendito Dios.
Pero al asistir regularmente a las enseñanzas, al discipulado, es que él está dando testimonio que él ha creído en las personas que ha puesto en la iglesia para discipular. Y por lo tanto se somete a esas autoridades. ¿Verdad? Eso es fidelidad. Porque aunque no está el maestro visiblemente, él puede saber que el Señor tiene el control en eso y que él puso a esos maestros. ¿Por qué? Porque le están enseñando conforme a la palabra todo lo que está escrito. Número 2. Amar a Jesús y ponerle en el primer lugar. Amar a Jesús y ponerle en primer lugar. Esto significa vivir una vida de acuerdo con su voluntad, es decir, obediencia. Obediencia, obediencia. ¿Verdad? Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Número 3. Voluntad de darnos a nosotros mismos un sacrificio. Voluntad de darnos a nosotros mismos un sacrificio. Quiere decir, crecer en madurez espiritual exigirá sacrificios, note, de tiempo, fuerza y a veces incluso relaciones familiares o relaciones sociales, ¿va? Todo eso nos va a costar. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Quiere que entreguemos nuestra vida a este programa para que seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesús. Filipenses 2:13. Alguien que me busque también 2 de Corintios 9:8. Sí, ya estamos por terminar con dos números más. 2 de Corintios 9:8. La primera que dije fue Filipenses 2:13. Y yo voy a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya, bendito el Señor. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:8? Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Amén. Él tiene voluntad para darnos a nosotros todo eso. En 1 Tesalonicenses 5:23 y 24 dice, bendito Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿A medias? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nomás dice el alma. Dice el cuerpo y el espíritu. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, mundano, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si nosotros nos comprometemos, Él se compromete con nosotros. Bendito Dios. El hambre espiritual. Entonces, acuérdense que estamos viendo 5. Bendito Dios. 5 proporciones básicas para el discipulado bíblico. 5 precondiciones, perdón. Son precondiciones. El hambre espiritual. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usados por Dios. O sea, tú tienes un anhelo. Cuando tú tienes un anhelo por tener, por ejemplo, una carrera, ¿verdad? Hablando terrenalmente, ¿verdad? Que tú estudias y hasta te desvelas por estudiar y hacer las tareas y todo.
tienes un hambre por superar, tienes un hambre por tener un diplomado, un certificado, ustedes de recibirte, vaya, en esa maestría o licenciatura, lo que tú has decidido. En esto igual. Bendito el Señor. Tienes que tener ese hambre de conocer más de la palabra de Dios para un día que el Señor te dé tu certificado. Tú estás dispuesto para toda buena obra, preparado para toda buena obra. Es igual, pero en lo espiritual. Aquí no se trata de terrenal ni carnal. Última, una actitud educable, la cual se demuestra cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y a líderes espirituales que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que hasta en la escuela también, no sé ya en estudios más altos, pero en la primaria, había alumnos, ¿verdad? Que hasta irrespetuosos con sus maestros. No creo que es la excepción en esto. A veces también hay uno que otro allá escondidas que también le hace gestos al que está adelante, al que está o se está riendo así bajita la mano con el otro discípulo, ¿verdad? ¿Por qué? Es una falta de respeto. Bendito el Señor. Entonces, tiene que ser una actitud educable, no grosera. Una actitud educable porque sabiendo que no es con el hombre, sino el compromiso es con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza del discipulado, lo que implica y el costo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, estaremos mirándonos por este medio el día viernes. Dios les bendiga y hasta la próxima.